Hemos estado siempre participando en todo tipo de reuniones de estas y creemos de que este tipo de práctica es una práctica muy buena porque hay oportunidad para que todo el mundo se exprese. No es lo que hicieron con el compañero y amigo Edras Amado López, que vimos la situación que dio en esos momentos. Yo quiero decirles que en el documento que leí el presidente decía 3 palabras fundamentales: la igualdad, la equidad y la libertad que tiene que darse. Nosotros creemos de que si acá en los medios de comunicación hubiese un poco de equidad, las cosas fuesen muy distintas, pero esa equidad tiene que ser regulada, y ese es el caso a veces que muchos medios no quieren ser regulados, y por eso se da esas informaciones que las vemos por televisión, las escuchamos por la radio, en horas que no tienen que darse. Eso fomenta lo que estamos viviendo, la inseguridad en las comunidades, en las colonias, en los barrios, donde uno no puede entrar si no va acompañado de un vecino de esa comunidad, porque ya empiezan a preguntar o a investigar qué anda haciendo. Yo soy director de pobladores y hemos andado en muchas comunidades y da no sé qué cuando funcionarios, cuando trabajadores públicos, no les gusta ir a las comunidades porque son investigados, a qué van, a qué los manda el presidente, todo tipo de cosas. Creemos de que estas cosas tienen que ser muy bien reguladas y como sector laboral estamos claros en eso. La otra cosa, el respeto a la persona como tal tiene que darse. De lo contrario, estamos atentando contra el epicentro de lo que es la comunicación, que es la persona como tal. Yo creo de que es bueno este conversatorio para que aquí expresemos y podamos aportar a lo que es la ley. La reforma a ley, de hecho, que tiene que darse porque amerita eso y que haya equidad, señor presidente. Gracias. Salvador Monroy. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los asistentes. Señor presidente, yo quisiera hacer énfasis en lo que han dicho algunas de las personas que han tomado la palabra en relación a la censura. Es necesario que se tomen acciones concretas en esto porque ya nuestros menores no pueden estar frente a un medio viendo programas que deberían de ser transmitidos en horas ya bastante altas de la noche. Igualmente sería necesario también que quede bien claro dentro de esta nueva ley el papel que van a tener las compañías de cable, porque muchas de ellas pues ponen programaciones que no están acorde a las edades de los menores. Igualmente yo creo que es importante que si queremos tener acceso a medios de comunicación en diferentes partes del país, pues se contemple dentro de esta ley que cada una de las municipalidades pueda tener un medio de comunicación, ¿verdad? Para que se pueda, a través de los diferentes sectores organizados en cada una de las municipalidades, pues regular el tipo de programación y que esto se pueda escuchar en todas partes del país y que no exista el reclamo que hacía el señor Andrés Pavón. Por otra parte, quiero enfatizar bastante en el sentido de la protección que debemos de tener como periodistas en el ejercicio de nuestra profesión. Es importante que existan mecanismos que nos puedan representar en momentos difíciles y que también se pueda castigar a aquellas personas o aquellos entes que atentan contra el oficio del periodismo. Igualmente, lo importante también es que no podemos seguir viendo, y yo quiero que hagamos énfasis en esto, viendo telenovelas a cualquier hora del día. Es increíble que nuestros jóvenes llegan de la escuela y tienen una telenovela, en la mañana se levanta, tienen una telenovela, en la noche, 7, 8 de la noche, tienen una telenovela. Yo creo que esto también debe ser un mecanismo de regulación dentro de esta nueva ley. Por otra parte,
exijamos, ¿verdad? Ya para concluir, exijamos mejores programaciones para toda la población, que se contemple porcentajes altos en cuanto a programas educativos, ¿verdad? Y programas de información, y que erradiquemos la violencia en todos estos películas o otro tipo de programación que lo único que nos dejan a nosotros es la multiplicación de la violencia en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente. Don Héctor Espinal. Muchas gracias, presidente. Particularmente no conozco el proyecto de ley de CELIBRE, pero tampoco quería perderme la oportunidad de dejar algunos puntos para la comisión que está trabajando en el anteproyecto. Los medios de comunicación son el principal ejemplo, virtuales, analógicos, de la globalidad del mundo. Hoy es muy difícil ponerle barrera a un medio de comunicación planetario. Es casi imposible y casualmente es una de las ganancias del mundo. Lo digo esto porque mi aporte quizás para la comisión redactora del anteproyecto es recordar a los hombres y mujeres que trabajaron en la Ilustración, cuando nos decían que la definición de medios de comunicación o libertad de expresión era la libre difusión de las ideas, y así fue difundido durante la Ilustración. Casualmente, este concepto fue uno de los pilares de la guerra a la independencia de los Estados Unidos y su primera enmienda. La Revolución Francesa también tuvo su hecho trascendental en este esfuerzo, y fueron las Cortes las que resolvieron estos temas en el occidente. Yo creo que la ley debe tener este basamento casualmente en dos procesos grandes de los ilustrados y también de lo que ocurrió con la primera enmienda en los Estados Unidos con respecto a la libertad de expresión y la herencia grandísima que nos dejó la Revolución Francesa. El otro argumento que quiero aportar para que lo recoja la comisión de este trabajo es el que nos regalan los juristas norteamericanos, especialmente John Stuart Mill. Imagino que la abogada ha de saber de él bastante y ha de recogerlo bastante. Es una analogía muy importante la que nos regala John Stuart Mill, y nos dice que estando en igualdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado. Él abre la libertad del mercado a las ideas, la cual fue bastante cuestionada. Sin embargo, los individuos, nosotros, apreciaríamos cuáles son las verdaderas, cuáles son las falsas o cuáles son las relativas. Este argumento ha sido fuertemente cuestionado. En su defensa, este abogado argumenta que cuando pocos medios tienen acceso a grandes espacios para difundir sus ideas, pueden imponer sus ideas a grandes mayorías. Y esto tiene que tener el balance. Finalizo rápidamente con lo que recoge casualmente la Declaración de San José de Costa Rica de 1969, o sea, la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica del 69 sobre libertad de pensamiento y libertad de expresión, y únicamente me voy a referir al artículo 5 de ese argumento de 1969. Estará prohibida por toda ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituya incitaciones a la violación de cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, incluso los de raza, religión u origen racional. Y quiero cerrar, señor presidente, con un tema que no hemos tocado aquí y que no nos gusta tocar, el tema de límites de la libertad de expresión. Por supuesto que existen límites de la libertad de expresión y el mundo los ha conocido, los juristas lo han establecido, los debates como el que tenemos hoy en día, que es bueno y es saludable para la nación, lo recoge. Y hay un tema importante que la abogada también debe conocer. Según el Foro de Organización de la Libertad, los sistemas jurídicos y la sociedad en general reconocen límites a la libertad de expresión, en particular cuando la libertad de expresión entra en conflicto con otros valores o derechos. Limitaciones a la libertad de expresión pueden seguir el principio de daño o el principio de delito, por ejemplo, en el caso de la pornografía o el discurso del odio. Limitaciones de la libertad de expresión puede ocurrir a través de sanción legal o la desaprobación social. Son temas que están colocados y que han sido discutidos y que forman parte de ese foro y que también no tenemos que tener ningún temor a discutirlos en una sociedad abierta. Y finalmente, compartir lo
que dice On Liberty en 1859, un hermoso párrafo que nos regala John Stuart Miller. Debe existir la máxima libertad de profesar y discutir como una cuestión de convicción ética cualquier doctrina, por inmoral que pueda considerarse. Mill sostiene que la mayor libertad de expresión es necesaria para empujar los argumentos de sus límites lógicos, en lugar de límites de vergüenza social. Sin embargo, Mill también introdujo lo que se nos conoce como el principio del daño en la colocación de la siguiente limitación a la libre expresión. El único propósito para el cual el poder se puede ejercer legítimamente a través de cualquier miembro de la comunidad civilizada contra su voluntad es para evitar daños a otros. Les recuerdo a mis queridos amigas y amigos y compatriotas Muchas gracias. que venir acá no era de balde. Hay una frase preciosa de la Revolución Francesa: prohibido prohibir. Hay que tener cuidado con lo que va a escribir hoy uno, porque de aquí a 20 años ese boomerang viene hacia atrás. Por eso es tan vigente: prohibido prohibir. Muchas gracias, presidente. Helen Ocampos. Helen Ocampo, del Centro de Derecho de Mujeres. Yo tengo 4 puntos a tratar. Bueno, el primero, definitivamente hacer el uso pleno de la libertad de expresión para muchas personas se expresa en programas de entretenimiento que, visto desde una óptica fuera de fundamentalismos y del patriarcado, son mensajes de odio, homofóbicos, sumamente sexistas, y que promueven la explotación del cuerpo de las mujeres. Y la regulación y no tiene que tener definitivamente mucho cuidado cómo se realiza, pero es necesario tratar de dejar de promover esos patrones culturales que son un atentado contra la diversidad que implica la población hondureña. Por otro punto, hablar de la ley de telecomunicaciones implica también del Internet. Tenemos un vacío realmente en el manejo y la regulación a las compañías de cable. Lo vimos en el golpe de Estado, por ejemplo, en donde se prohibió, desde las compañías de cable se quitaban acceso a ciertos sitios web, y precisamente por una falta de regulación eran cosas que no se podían cambiar. Es necesario que esta regulación, una regulación no solo pasa por prohibir, pasa también por permitir que toda la gente pueda acceder a cierta información, y especialmente en Internet, donde cada persona decide qué es lo que quiere ver y cómo se quiere informar. Los otros 2 puntos, bueno, me parece importante recalcar y retomar por qué la universidad estatal, que es una de las pocas universidades de América Latina, no cuenta con una frecuencia asignada para ser explotada y ser trabajada dentro de este espacio académico, donde hay una escuela de periodismo que no puede ejercer trabajo y práctica en la misma universidad. Y finalmente, con respecto al tema del espectro radioeléctrico, que es el tema que más llama la atención y el que más está levantando discusión, Andrés Molina repite que es necesario hacer una protección a los medios comunitarios. ¿Por qué no que esta asignación del espectro radioeléctrico sea más del 40% a los medios realmente comunitarios, que nacen del seno de las comunidades, y que estos medios puedan ser regulados por las tarifas, que estas tarifas y estas tasas dentro de Conatel, ¿por qué no ser exentas de estos medios? Porque tienen una dinámica totalmente distinta a los medios comerciales. Magdalena Pérez. Bueno, represento a la FETRIXI, ¿verdad? Soy representante de la Federación de Tribus y Caques de Lloro, o los Tolupanes, como se conoce. Generalmente quiero decir de que nosotros exigimos pues una buena parte de esas frecuencias, ya que somos pueblos olvidados completamente, de que aquí se está hablando de la libertad de expresión, ¿verdad? Pero de la libertad de expresión de los que tienen y pueden accesar a ella, no de los que estamos completamente abandonados. Sobre el espectro, quisiéramos decir como pueblos que reconocemos que es propiedad del Estado,
pero porque está invadida todas las frecuencias. Está en manos de gente ya de los medios más poderosos de este país. Y nosotros no tenemos voz y también nos quedamos sin espacio a esas frecuencias. Quisiéramos accesar como pueblos indígenas, como pueblos afrodescendientes, y que no se publique ya esas groserías. Bueno, se tienen que publicar, ¿verdad? Pero que no vayan en primera plana, porque estamos incentivando más la violencia. Y también, ¿para qué nos serviría a nosotros como indígenas una radio comunitaria, por ejemplo, accesar a ello? Para poner programas educativos y incentivar nuestra cultura y que no adoptemos patrones culturales ajenos que vienen de fuera, que solo nos vienen a ser más violentos de lo que en este país estamos viviendo. Y sí, como pueblo indígena, pues respaldamos que de verdad esta ley debe democratizarse, pero realmente se debe hacer, no solo decirlo acá, que se practique y que si se da una radio comunitaria a las comunidades que se necesitan, que nos den todo, porque nosotros somos pobres y no podemos comprarla, porque aquí se trata de mucho dinero y el Estado yo creo que debe ser equitativo en eso, de que las porciones deben ser bien repartidas, no solo al sector que más puede accesar a eso. Es una injusticia la que se da con los medios de comunicación, porque están los medios grandes, pues de las empresas grandes, y entonces tienen todos los espacios, y no solo el negocio de la televisión por la que adquieren grandes cantidades de dinero, sino que también tienen otros negocios como supermercados y son dueños de tantas otras cosas, ¿verdad? Que nosotros como indígenas las vemos de lejos, como del otro lado del mar. Entonces yo creo que es injusto, ¿verdad? Disculpen con el tiempo, pero la verdad es que siempre nos tienen que callar. Bueno. Mario Flores Ponce. Muchas gracias, señor presidente. Esdras Amado López no fue el único en la historia de la televisión nacional que la gente de Conatel le fue a destruir su canal de televisión. Yo trabajaba con Rafael Nodarse cuando le fueron a destruir sus transmisores de Tegucigalpa porque el monopolio no quería que otro canal entrara a Tegucigalpa. Así que recordemos eso. Aquí vemos una cantidad de medios de comunicación como La Globo, como el canal de Esdras, el canal 6, Maya TV y otros tantos que yo no recuerdo ahorita, que somos verdaderamente independientes y a mí no me puede venir a decir nadie aquí que nosotros no le damos oportunidad para agarrar nuestros micrófonos porque parecen fotos, todos los días les damos oportunidad en todos los medios y dicen lo que quieren, a nadie se le corta. Andrés, tú vas a mi canal, sos invitado. Sí, casi socio. O sea, nosotros no entendemos por qué siempre generalizan diciendo los medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación, cuando no es cierto. Tenemos que reconocer que hay 2 o 3 grupos grandes. El grupo de Televicentro, el grupo de R Media, el grupo de los periódicos, La Prensa, El Heraldo, que son un solo grupo, La Tribuna. Ellos son miembros de una asociación que se abrogan el derecho de decir que son la asociación de medios y sacan comunicados que nosotros inclusive no estamos ni de acuerdo. Señor presidente, nosotros estamos de acuerdo en lo que usted ha propuesto desde el punto de vista socialdemócrata, sin dejar aparte el punto de vista socialista. A nosotros no nos molesta simple y sencillamente porque ejercemos el derecho a informar y a nosotros nadie nos dice, usted a mí nunca me ha llamado, presidente, para decirme, mira Mario, no me gustó ese editorial que hiciste, jamás. En cambio en otros gobiernos sí me pasaba. O me quitaban la publicidad. Entonces, yo entiendo cuando las redes comunitarias dicen hay que ser equitativo, de acuerdo, presidente. Por ejemplo, a los tahuacas, a los lencas, hay que darles un medio de comunicación para que lo puedan ellos manejar e informar a toda la gente. Ahora, yo les voy a decir una cosa, si lo hacen a nivel nacional, yo les aseguro que aquí en Tegucigalpa muy pocas personas los van a escuchar, ¿va? Hay que ser
Hay que ser realistas, pues. Además, no nos olvidamos que la televisión y los medios de comunicación escritos no son los únicos medios. Alguien decía por allá que el Internet solo es para los ricos. Mentira. Hay cibercafés en cada lugar de este país. Donde hay luz hay un cibercafé. Hay un cibercafé en cada lado. Y la gente tiene acceso a ellos. Están los celulares. Ahora venden celulares de hasta 300 pesos donde pueden mandar mensajitos. Y en Europa y en África han votado gobiernos con los mensajitos. O sea, hay que hacer uso pues de toda la tecnología, hay que aprender a usarla. Lógicamente, algunos tienen más acceso que otros, ¿va? Señor presidente, nosotros, los medios de comunicación verdaderamente independientes de este país, tenemos un cerco en las agencias publicitarias. Pues aquí se lo puede decir cualquiera. No podemos acceder a las agencias publicitarias porque la corporación es dueña de 8 de las 14 agencias. Y miren que esto que estoy diciendo a nivel nacional me va a traer problemas porque seguramente lo poco que me mandan de publicidad me lo van a cortar, ¿verdad? Y señor presidente, quiero que sepa que en este gobierno, en los ministerios no se consigue publicidad, pero mire a la corporación, está llena de anuncios. Entonces, no son justos, no vayan a creer que solo con la población afroamericana, afro-hondureña, o las lencas, o los tahuacas, o los mayas, no, es con todo mundo. Por esa razón nosotros apoyamos esta iniciativa, señor presidente, y quisiéramos que la ley fuera equitativa, porque no es justo que nosotros paguemos igual que una corporación que tiene 12 canales de televisión impuesto en Conatel. Ya me hicieron allá el tiempo, no me han callado, que conste, yo estuve de acuerdo con los 3 minutos. Gracias. Ya ves. Don Humberto Mendoza. Muchas gracias, señor presidente, queridos amigos. Tengo la suerte de haber nacido en 1950 y crecí en Omoa. Ahí en esa época solo escuchábamos Cuba, México, la TGW de Guatemala y por ahí en unos ciertos horarios una radio de Honduras en onda corta. Así que he vivido toda la transformación de estos medios, hasta que me hice ingeniero eléctrico y especialista en medios de comunicación. Por eso les voy a hablar ahora, y les hablo como presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusores, para decirle que yo estoy de acuerdo con el gobierno y con el presidente Lobo, que este país necesita darle oportunidades a todas las etnias para que se puedan expresar. Y es más, la ANAR está ofreciéndole al gobierno, si se dan frecuencias, vamos a aportar entrenamiento y capacitación a nivel técnico para que se puedan comunicar, acceso a transmisores y equipos de bajo costo y de alta eficiencia para apoyarles en este proyecto. Quiero hablar de que uno de los temas más difíciles cuando se habla de una nueva ley es hablar de la libertad de expresión. Y nosotros defendemos la libertad de expresión a fondo, porque es la libertad suya, es la mía, es la libertad de nuestros hijos para poder decir lo que piensan. Pero también creemos que tenemos que expresarnos con responsabilidad y no afectar a otras personas, no abusar de los medios para ese tipo de propósito. También es importante decirles que, como lo decía el compañero Flores Ponce, los radiodifusores de Honduras somos una gran cantidad, más de 300 y pico de radiodifusores que luchamos y sobrevivimos con pequeñas estaciones o medianas estaciones, y no es cierto que la mayoría están en poder de los grupos. Lo que sí es cierto y tenemos que reconocer, que hay un grupo con poder específico muy fuerte en el país que a veces manejan mucha agua para su molino y se establecen estos problemas que a veces se mencionan acá. Nosotros creemos
que tenemos que vivir en un gobierno de leyes y no solo hacer leyes para que incrementen el volumen de papel que tenemos en las leyes, sino leyes prácticas y ejecutivos gubernamentales eficaces y enfocados para lograr que los objetivos de las leyes se cumplan. Quiero decirle que las comunicaciones están ya llegando a los hondureños. Facebook reportó que en Honduras 680,000 hondureños accedieron por internet con teléfonos móviles de menos de 900 lempiras. Así que sí tenemos un proyecto importante para considerar que los hondureños se están comunicando más, y este ya no es un proyecto de ricos, sino un acceso más democrático, más completo. Así que quiero de nuevo, señor presidente, agradecerle por la invitación y estamos de acuerdo en que la regulación debe venir para beneficio del país y para beneficio de la gente que la necesita. Muchas gracias. Gobierno, alguien. Jan Peña. Muchas gracias, presidente. Hemos escuchado atentamente todas las participaciones de los compañeros. En primer lugar, pues sumarnos a las felicitaciones por tomar esta decisión, que no es fácil, una decisión muy valiente, que ningún gobierno había tomado, y creo que el abrir el espacio, el generar los cambios que se van a generar, creo que realmente todo el pueblo lo va a reconocer. Yo quisiera apuntar varios puntos, varios aspectos, algunos de ellos que no se han tocado. Si bien es cierto y estamos absolutamente de acuerdo con el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, pero esa democratización tiene que ir acompañada de un fortalecimiento y de un apoyo irrestricto del Estado hacia los medios alternativos de comunicación. Y creo que esta ley debe de contener, o esta reforma, la creación de un fondo mediante el cual se apoye la producción de los medios alternativos, porque aquí en el fondo el tema no es tanto un tema matemático de que entre mayor distribución de frecuencias en el espectro radioeléctrico existan, mayor informada va a estar la población. O sea, esto tiene que ver con la audiencia, y la audiencia la genera la calidad de la producción que realiza cada medio de comunicación. Y si los grandes medios de comunicación corporativos son los que tienen la posibilidad de hacer esas grandes inversiones porque obtienen millonarias ganancias, ¿cómo lo va a hacer, como decía Carlos anteriormente, cómo lo va a hacer un medio alternativo de comunicación si la programación que va a generar no es tan rentable desde el punto de vista económico? Entonces, ese tema de la creación de ese fondo nos parece que es fundamental que se establezca. Lo otro que yo quería hacer referencia es al tema de las sanciones. Y aquí voy a discrepar un poco con el amigo de los propietarios de medios del área del interior. El tema es que hay medios de comunicación o hay empresas, porque en el caso de las telecomunicaciones no solo son los medios, están las empresas de celulares, etcétera. Pero hay en la actualidad, y yo les puedo dar nombres específicos, etcétera, pero en la actualidad hay casos de empresas de medios de comunicación que, producto de la violación a la ley que realizan hoy, obtienen un negocio de 50, 70, 80 millones de lempiras y lo que le paga Conatel es 1.8 millones en multa. Yo lo pago muerto de la risa eso. Entonces, eso no puede ser. Tenemos que revisar la forma de cómo se sanciona y que esa sanción, porque la sanción es un elemento disuasivo para que no se cometa la infracción. Ese es el propósito de la sanción. Pero en la actualidad eso ocurre. O ocurre situaciones como la que me di cuenta hace poco, en la cual dos empresas se fusionan, obtenían 100 millones de lempiras de venta
y cuando se fusionaron reportan 13 millones a Conatel. Entonces se fusionaron para perder la multa 300,000 lempiras. Eso no puede ser. Esas cosas son las que tenemos que cambiar. Y es el único país del mundo donde ocurren esas cosas. Y esas cosas nadie se daba cuenta. ¿Por qué? Y aquí quiero traer a colación el otro tema. Hemos hablado con el presidente que la reforma es importante. Una nueva legislación es fundamental. Pero igual de fundamental es que Conatel surja una reforma institucional total. Porque el problema en Conatel es que los comisionados anteriores y los que han habido ahí han sido emisarios de las grandes corporaciones mediáticas, pues. Si ahí cada quien ha tenido su comisionado. Y ustedes van y miran ahí todos los cargos técnicos, cada quien tiene su técnico ahí en Conatel. Entonces, eso es fundamental y nosotros que estamos acompañando al presidente en esta lucha por democratizar las telecomunicaciones en el país, hemos hablado con el compañero Mauricio, que es comisionado de Conatel, y le hemos dicho, eso no puede ser. Ahí hay que barrer con todo lo podrido que exista ahí, porque no vamos a poder impulsar una nueva ley. No vamos a poder impulsar una nueva ley con la misma gente que ha estado ahí precisamente. Yo les decía a Mauricio, mira, yo me voy a sentir orgulloso del papel que juguemos nosotros ahí en Conatel, acompañando al presidente y todo este esfuerzo, cuando nosotros cambiemos esa relación histórica que ha habido en Conatel. ¿Cuál ha sido la relación histórica? De desprecio hacia los pequeños y de desprecio hacia las comunidades. A Zacate Grande, a Los Lencas, a Copín, les han ido a cerrar la radio. Y a las grandes corporaciones mediáticas sí los atienden. Yo aspiro a que este nuevo Conatel y esta nueva relación que vamos a establecer atienda a todos por igual, pero preferentemente a las comunidades, y que pueda pasar a la historia esta institución como una institución realmente salvaguardadora de los intereses del pueblo hondureño. Y lo último que me quiero referir es al tema del derecho a la libertad de expresión. Y aquí mucho se manipula, ¿va? Por ahí alguien decía, la libertad de expresión de quiénes, de los grupos de poder económico del pueblo hondureño. Y yo quiero decirle que realmente lo que debemos de luchar es por la libertad de expresión basada en la verdad, en la veracidad. Pero aquí existen situaciones, voy a poner un ejemplo nada más, situaciones como esta. En un periódico, 35 brigadas médicas dejaron el país por inseguridad y se la atribuían a la embajada americana la nota. Y salió la embajada americana a los 2 días diciendo que eso era falso. ¿Es libertad de expresión esto? ¿Es libertad realmente de pensamiento y el pueblo está informado adecuadamente con esas noticias? O cuando salen en las primeras planas de los periódicos el culto a la violencia. Yo me pregunto, ¿quién se siente feliz? ¿Los padres o las madres de las víctimas? ¿O realmente los sicarios o los miembros del crimen organizado? Salir en una primera plana. Y en esto tenemos que ser sinceros, tenemos que ser congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Porque si no hay congruencia, aquí todos decimos que tenemos que generar una cultura de paz, una cultura diferente de respeto a la vida humana, a la dignidad. Pero miramos cómo no hay ningún tipo de regulación con relación a los contenidos de los medios de comunicación. Eso tiene que parar. Y yo finalmente quiero expresar que estamos con todas las energías y las ganas de poder darle al país como gobierno una nueva relación en las telecomunicaciones. Y esto nos alegra mucho, Maya TV, Cholusat, Globo TV, ojalá que hubiesen estado también, fueron invitados y no vinieron, los dueños de esas grandes corporaciones mediáticas, pues creo que no hay que tenerle miedo al debate, pues. El debate es
sano para todos, y hacerlo con respeto, con altura y en base a la verdad. Entonces, estamos en esa ruta, nos alegra muchísimo, esperamos que esta ley se pueda socializar lo más posible y que genere los cambios que el pueblo hondureño necesita. Respeto a la libertad de expresión, aquí nadie se molesta porque critiquen el gobierno. Miren, yo soy parte del gobierno y a mí no me molesta que me critiquen. Ahora, que lo hagan en base a lo que es real. Y los medios de comunicación, con esto termino, no pueden servir. Yo quisiera que en esa ley quedara una prohibición de que el propietario de un gran medio de comunicación no sea dueño de otros negocios, porque el tema es que utiliza el medio de comunicación para defender sus grandes negocios, como ocurre con muchos medios de comunicación en este país, que son dueños de empresas farmacéuticas, son dueños de importadoras, tienen exclusividad para importar armas, son dueños de esto, son dueños de otros negocios. Y eso lo que genera es que cuando hay una relación con el Estado, entonces no me dieron la licitación a mí, no pagué suficiente, entonces ataco. Me parece que eso no es correcto. Debe haber en esta ley, yo planteo a la comisión que vaya a trabajar, una prohibición. El que se va a dedicar al medio de comunicación, que se dedique al medio de comunicación. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación es una delegación que le da el Estado a un ciudadano para que a través de ese medio difunda la información. Pero esa información no va a ser objetiva si él tiene otras inversiones en otros lados y defiende sus intereses. Y eso hay que hablarlo claro, pues. O sea, que son temas que algunos medio tiemblan las piernas y eso, pero hay que tomar esas decisiones si queremos realmente adecentar esto. Porque si no, va a seguir la misma feria que ha seguido en todo este tiempo. Muchas gracias, presidente, y estamos en esa ruta de tratar, insisto yo, en el tema de Conatel, presidente, es fundamental. Ahí poder, no es posible que a estas alturas no sepamos, unos dicen que sí hay, otros dicen que no hay espectro radioeléctrico. Unos dicen que sí, otros que no. ¿Por qué? Porque ahí están técnicos que han sido empleados por esos grandes grupos mediáticos, responden a internet. Entonces, cuando va a preguntar, no hay. No, eso no puede ser. Tenemos que iniciar un adesentamiento de Conatel para que junto a la ley pueda caminar en consonancia y en sintonía. Muchas gracias, presidente. Mecánica y que protocolo me controle los impulsos. Al final de la reunión entregaríamos los documentos. Que lo lleven a su casa con lo que han escuchado aquí hoy en la discusión, más el documento que entregaremos. Entonces la próxima semana, el día viernes, volveríamos de nuevo a reunirnos para que ya nos traigan ustedes ya observaciones concretas sobre el documento, lo que ustedes creen que se debe cambiar o que se debe de ampliar. Lo que no queremos hoy es, pues, que se le pasen documentos, ahorita van a empezar a ver y entonces nos va la creatividad que ustedes traen. Así que, si ustedes lo revisan, ha sido extraordinaria la discusión, pues, cuánto hemos recibido en ideas, en opiniones. Así que al final le vamos a entregar los documentos y el próximo viernes a la misma hora nos miraríamos aquí. Ya ustedes, ya con observaciones concretas sobre el documento, digamos así, o lo que ustedes creen que se debe de ampliar, y pues, a manera que tengamos un documento más, mejor, como decimos, con más opiniones tan importantes como las que hemos escuchado aquí el día de hoy. Porque hay cosas que no están en el documento que se han abierto hoy, que es interesante. Muy bien, entonces seguiríamos con Lucía Esperanza Martínez. Represento a la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras, ONIL, del pueblo Lenca. No fui invitada a esta reunión, pero gracias a una persona que está aquí presente que interpuso sus buenos oficios para estar presente.
quiero manifestarle al señor presidente que estamos aquí por la importancia que tiene esta ley. Estamos solicitándole, señor presidente, que a nivel de los 9 pueblos, Honduras está constituido como 9 pueblos étnicos. No veo representatividad, de la población indígena. Creo que estamos representados únicamente 2 pueblos, pero hay una confederación de pueblos y valdría la pena que nos incluyeran a los 9 pueblos. Estamos solicitando que si estamos siendo parte del inicio de la socialización de esta ley, es que seamos incluidos para tener parte de la misma. Porque queremos expresar que hemos sido únicamente como indígenas, si hemos sido partes como logotipos en los medios. Nuestra imagen de la pobreza con nuestras mujeres y niños lencas. Podemos ver en portadas cuando alguien quiere llevar, como dicen, sacar pecho y decimos, representan una imagen de una mujer lenca y en la verdad tal vez a esa persona no se le ha sacado el permiso para que pueda ser publicada su imagen. Así es, señor presidente, que estamos solicitando, si verdaderamente la población quiere, el pueblo, ser parte de esta ley, que podamos nosotros ser incluidos, ¿verdad? ¿Para qué vendríamos? Sería una oportunidad para nuestros pueblos, para aportar en la educación, ¿verdad? Y fortalecer nuestra cultura étnica que nuestros ancestros nos heredaron. Muchísimas gracias, señor presidente. Continuamos con Leonel Mercadal. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores. Soy oficial de comunicación de la Universidad Nacional de Agricultura y nos corresponde manejar la radio de la universidad. Es una empresa de radio que difundimos educación, difundimos cultura, difundimos programas de salud, entre otros. En esta ley creo que debería de ser fundamental promover en los medios de comunicación los espacios educativos y donde se promuevan los valores. Pero no en horarios de medianoche, no en horarios donde muy pocas personas tienen la oportunidad de poder escuchar o de poder verlos. Es necesario recuperar la ética, los principios, los valores en nuestra sociedad, pero también en los medios de comunicación y en los comunicadores y comunicadoras. Lamentablemente hemos caído a un punto donde las cosas son buenas si me conviene. Si no, entonces cierro el canal porque no me gusta lo que me digan. De la ideología que sea, los medios actúan de la misma manera, lamentablemente. En el caso de la academia es fundamental, consideramos que sea incluida en esta ley para que se promueva a través de las universidades, a través de las instituciones educativas, el tema de la comunicación, más allá de la comunicación comunitaria, sino la comunicación en el ámbito educativo que tanto necesitamos en nuestro país. Y me someto al tiempo porque me gusta respetar la ley. Seguimos con Waldina Paz. Buenas tardes, gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todos. Debo decirle, señor presidente, y a todos los que están aquí, nos están viendo a nivel nacional, que obviamente como periodista soy defensora de la libertad de expresión y respetuosa también de la libre emisión del pensamiento y de la Constitución y sus leyes. Yo pensé que aquí veníamos y que íbamos a salir con un bozal, porque se nos había dado la idea de que usted ya tenía elaborado el documento en el cual iba a quitar frecuencias, iba a cerrar canales, iba a quitar radioemisoras, y entonces a mí no me preocupaba porque yo tengo un canal modesto, pero con mucho sacrificio. Debo decirle, presidente, que me gusta el término democratización, porque realmente se le está dando la oportunidad a grupos que nunca han tenido voz, donde normalmente solo los medios como los nuestros han tenido la oportunidad. Acompaño firmemente lo expresado por Mario, que lastimosamente se retiró, y por Edras y por otros compañeros, que en algunos casos cuando se cerró el canal de Edras, a muchos no les importó. Y por el contrario, uno siempre estuvimos defendiendo la libertad de expresión porque ahí se había violentado ese derecho. Quiero decirle que como periodista, yo sé que el pueblo sabe que los periodistas somos amigos del pueblo, porque es a través de nosotros, a través de esa libertad que tienen en nuestros medios, que damos a conocer actos de corrupción con responsabilidad, documentados, porque nadie es culpable mientras no se hayan vencido en juicio. Pero aquí a cualquiera lo deshonran. Aquí hay algunos medios que no les importa la personalidad que sea o de quién se trate. Aquí es denigrar a más no poder y solamente con la presunción. Ni siquiera tienen la prueba ni ha sido acusada una persona en un juzgado, pero ya de antemano dicen que es culpable. Y en ese sentido yo creo de que definitivamente pues ahí no hay que violentar el derecho de la libertad de expresión, porque para eso están los juzgados, señor presidente. Cuando alguien se siente afectado, que vaya a interponer una demanda en contra de un periodista, si éste ha cometido exabruptos y ha dañado su persona o la de sus familiares. En ese sentido, también le quiero decir que sí estoy a favor de la democratización de las comunicaciones, de las frecuencias, porque yo he sido víctima de ello en 17 años y no me gusta hablar mucho de mí porque no es correcto y le pido al vozarrón que no me vaya a quitar el tiempo, un minuto más. Presidente. Bueno, gracias a Dios. Y le digo, señor presidente, que en 17 años de ejercicio profesional me costó un mundo conseguir un permiso audiovisual. Un permiso, no un canal. Porque en la administración anterior, y lo digo, y era de mi gobierno, porque en ese tiempo era mi gobierno, porque soy del Partido Liberal, con mucho orgullo. Y en ese tiempo me dijeron que tenía que tener una fianza de más de $1 millón para que se me asignara una frecuencia. Y cuando a mí me dijeron esto, dije, Dios mío, solamente que me gane la loto y no la de Honduras, sino que la americana, porque ¿cuándo voy a tener acceso? Entonces, sí es cierto que ha existido control desde Conatel. Y quiero decirle, presidente, yo quiero pedirlo hoy públicamente, y aquí que está el presidente de Conatel, mi buen amigo Ricardo, o Titito, como le digo yo, a Tito, Titito. Mire, señor presidente, tengo ya casi 2 años de tener mi medio de comunicación, y la compañía Tigo no me ha querido poner en su dial. He puesto, usted no sabe, solo me ha faltado que Dios baje del cielo y le digan, por favor, coloquen a Gualdina. Ni siquiera porque tiene el nombre del país, es el único canal con el nombre de Honduras. Ni siquiera por el nombre me han querido meter. He dicho que si me quieren cobrar, que me cobren. Ni siquiera ofreciendo me quieren poner. Me dicen que no hay espacio, pero sí hay espacio para programas de televisión que son violentos. Si hay espacio para canales extranjeros. Y digo yo, ¿y es que Honduras es de los extranjeros? ¿O es de los hondureños? ¿Acaso no tenemos derecho nosotros los hondureños que trabajamos decentemente a salir en todas las compañías de cable? Y no se nos permite. Y lo digo públicamente. Y no lo digo con el afán de que ahora me coloquen, porque yo creo que debe ser una ley. Y lo que se me ha expresado es que como es un canal digital, no hay obligación, entonces vamos a tener que utilizar los recursos como diputados para que en esa ley le ruego a usted, señor presidente Conatel, que por favor tomen en cuenta también a los canales independientes. Y quiero aprovechar este momento también, presidente, para felicitarlo, porque es la primera vez que toman en cuenta a la prensa independiente de este país, para decirle que van a hacer
van a formar parte de la democratización, dándoles una frecuencia. Yo me alegro por mi compañero de la APH. Me alegra la compañera aquí que acaba de expresar su deseo a través de esa asociación de tener un medio de comunicación. Mire, es triste. Si aquí los dueños cuando usted no paga lo sacan. A mí me tocó varias veces, presidente. Y por eso fue que yo tomé la decisión de enfrascarme en este negocio, que créame que ahí no duermo desde que tengo el canal. Pero ha valido la pena el sacrificio. Y entonces yo en este sentido sí le quiero decir que va a contar con mi apoyo siempre y cuando, obviamente, yo aquí no he visto que a nadie le han puesto bozal, no he escuchado a usted que diga que va a comenzar a cerrar. Entonces, siempre y cuando se respete la libertad de expresión, cuenta con el apoyo de Waldina Paz como liberal y como representante en el Congreso Nacional. Aunque ahí voy a actuar como periodista también y por supuesto como política. Gracias, presidente. Lograste controlar el de la voz grave, ¿verdad? No dijo nada. Argelia Nodarse. Gracias, presidente. Yo quería, aprovechando, felicitar al presidente porque de los años que tengo que estar con el canal, primero mi papá fue el fundador de Canal 6, tuvimos una lucha, como dijo Mario Flores Ponce, donde nos cerraron el medio por parte de Conatel y donde la misma ley dice que un medio de comunicación no puede ser cerrado. Nos destruyeron todos nuestros equipos y también aprovecho que esté el presidente de Conatel aquí para solicitarle que nosotros entramos con Ondutel, luego vino la adecuación de Conatel. ¿Por qué no tenemos, si la ley lo dice y tendríamos que tener iguales derechos que todos los otros medios de comunicación que ya existe, por qué nosotros no tenemos un enlace que es parte del Estado? Si nos dan una frecuencia, se supone que en esa frecuencia tiene que haber un enlace. No, nosotros tenemos que estar invirtiendo mensualmente una gran cantidad, porque tampoco el país, Honduras, nos puede dar el enlace de satélite, sino que tiene que ser comprado en el extranjero ese servicio. Entonces, para que podamos tener ese enlace. Y entonces un medio está conformado, una de las partes principales de un medio es el enlace, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros no, en la resolución de Conatel dice que Conatel, el Estado de Honduras ya no tiene, no hay espacio ya para darnos un enlace? Entonces, le pido que por favor lea. Las otras es las horas de transmisión, porque no es igual las horas de transmisión de nuestro medio con otros medios de comunicación. Y lo felicito por estar reformando esta ley de Conatel, que sea para beneficio de todos en conjunto, y felicito. Y más lo que me gusta es que nos han llamado a todos, a los que ya tenemos un medio y a los que están luchando por tener un medio, que yo creo que ya no va a ser una lucha, ¿verdad? El obtenerlo, porque antes, les digo yo, usted no tiene, a mí me hicieron muchas preguntas, ¿usted no tiene miedo de esta nueva ley? Le digo yo, ¿miedo por qué? Le digo yo, si antes ni le consultaban a uno cuando iban a hacer una ley, cuando iban a hacer una reforma. Démosle gracias al presidente de la República que nos está llamando, que está queriendo oír, escucharnos a nosotros, qué opinamos, cuáles son nuestras necesidades para hacer los cambios, ¿verdad? Entonces, lo otro que, ya que hablan acá mucho de los grupos de poder económico, poder solo es el poder de Dios. ¿Y por qué tienen poder, si lo llaman así? Porque la primera palabra, grupo. Nosotros los medios de comunicación que ya existimos, hemos luchado siempre en una forma independiente, solos, unámonos. Estamos todos aquí, los que ya tenemos medios, los que pretenden tener un medio. Entonces, seamos un grupo. Ya me están callando. Yo fui la de los 3 minutos, de acuerdo. Bueno, gracias por la oportunidad, presidente, y ojalá que todos camine para bien de nosotros y todos los demás. Soraya Salabarrieta. Buenas tardes. Gracias por la invitación, señor presidente. Yo soy la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Privadas de Telecomunicaciones. Tuvimos acceso al documento de CELibre, cual revisamos, analizamos
hicimos observaciones al respecto y nos asustamos. ¿Por qué? Porque el título del mismo es una nueva ley de telecomunicaciones. Sin embargo, en su revisión, lo que hay es contenido, libre expresión, medios de comunicación, la situación laboral de los profesionales del periodismo, Internet, espectro. De todo esto, telecomunicaciones, solo hay una cosa ahí, el espectro, y un servicio que es el Internet. Y luego se habla de Conatel y cómo va a ser la conformación ahora de Conatel y cómo Conatel va a regular todo esto. En los últimos años, desde el año 2004, el sector ha venido pidiéndole a los gobiernos o diciéndole de la necesidad de una nueva ley de telecomunicaciones. Una nueva ley de telecomunicaciones ya no regulando servicios, sino acorde a la realidad del sector de telecomunicaciones. Una ley que se enfoque a competencia y mercados. Se presentó un proyecto en el 2005 que no se aprobó en aquel momento, ya era a finales, y hemos venido pidiendo y diciéndoles que es necesario para el fortalecimiento de un ente regulador ya bastante debilitado y que ha perdido su fuerza en el sector, frente al sector. La única manera de hacerlo es a través de un nuevo marco legal, acorde con la realidad, para el fortalecimiento del ente regulador. Esta propuesta que vimos desnaturalizaba totalmente el ente regulador. Conatel es un ente técnico, cuyo fin es emitir resoluciones y normativas de acuerdo a la política de telecomunicaciones del Estado para crear el ambiente para la inversión en el sector y regular que esto se dé como debe ser, tomando en consideraciones todas las cosas. Me van a permitir un poquito de tiempo, la dispensa que se le hizo al ministro Ham, por favor, para la igualdad, y todo lo que se ha tomado en cuenta en cuanto a telecomunicaciones, porque el único que se ha referido aquí a eso ha sido precisamente el ministro Ham. Todo lo demás no tiene nada que ver con una ley de telecomunicaciones. Eso puede estar en una ley de comunicaciones, en un ministerio de comunicaciones que al efecto se crea, ¿verdad? Pero tenerlo dentro del ente regulador lo desnaturaliza, que hoy por hoy no tiene los recursos ni siquiera para regular el sector. Y ese es el problema que tiene el sector hoy, en este momento, y hace ya como 7 años, ¿verdad? Que estamos con el problema precisamente de la falta que hace esta ley y la impotencia del ente regulador de poder hacer su trabajo. También, con todo el respeto, señor presidente, algo que ha debilitado al ente regulador es precisamente el hecho de que en 3 años de su gobierno hemos tenido con el licenciado Cardona 4 presidentes, entiéndase 4 comisiones, 4 de Conatel, la doctora Cardona, don Pompeyo, Miguel Vélez y ahora el licenciado Cardona.
No hay continuidad ni seguimiento en el trabajo, ni en lo que se debe hacer. Entonces se llega a empezar, se llega para apagar fuegos, pero los problemas torales del sector, quisiéramos tener la oportunidad, el sector, de sentarnos con ustedes, así como lo hemos hecho aquí, pero ya el sector de telecom, que es voz, datos y tantas otros servicios que corresponden al sector, para decirles lo que está sucediendo, para que se tome las cartas en el asunto. En todo lo demás estamos de acuerdo y sé que el proyecto que ustedes tienen están de acorde con eso. Que se crea un consejo para regular contenido, para regular las programaciones, perfecto, pero Conatel debería dedicarse para lo que fue creado, para regular el sector como tal y establecer las condiciones, las mejores condiciones para la inversión, que hoy por hoy es el sector que más ingresos le aporta al Estado. Muchas gracias. Don Benedicto Cárcamo. Gracias, presidente. Gracias, compañeros, compañeras. Represento a la Federación Nacional de Campesinos de Honduras, FENACH. Como campesinos, consideramos que este proyecto de reforma, entiendo yo, a la Ley Marco de Telecomunicaciones es importante, porque de alguna manera regularía el accionar de los medios de comunicación, que a nuestro juicio realmente en algunos casos se ha abusado de eso. Le apostamos a esta democratización que se pretende hacer y ojalá pues que de igual manera aquí se vaya democratizando no solamente las telecomunicaciones, sino también que se democratice otros rubros como la tenencia de la tierra, por ejemplo, que se democratice el transporte y otros rubros que están monopolizados. Entonces en ese sentido también nosotros damos este acompañamiento considerando que se debe de regular esto, ¿verdad? Y que realmente tengamos una verdadera libertad de expresión, no como la que supuestamente se defiende en este momento, que cuando se habla de defensa de libertad de expresión es para defender otros intereses y no realmente la mera libertad, ¿verdad? Porque en aquellos momentos de la crisis política o el golpe de Estado que miramos en el 2009, vimos con tristeza cómo se cerraban medios y cómo los que hoy defienden esa libertad de expresión en aquel momento no dijeron absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y el pueblo hondureño sabía realmente que se estaba violentando, ¿verdad?, esa verdadera libertad de expresión, y nosotros como campesinos teníamos los ojos puestos sobre esa situación. De tal manera pues que damos el acompañamiento a este proceso, presidente, y muchas gracias. Don Pedro Guerrero. Gracias, presidente. Pedro Guevara, del Frente Nacional Campesino. Nosotros consideramos que toda acción que venga a favorecer a la clase más desposeída en este país, claro que va a tener una reacción de algún sector. Nosotros consideramos de que la apertura que está dando el presidente de la República a oportunidades son muy buenas. Nosotros como campesinos vemos con gran preocupación que muchos empresarios de la comunicación y de otros medios están comprando la mayor parte del territorio nacional donde están ubicadas las empresas campesinas. Esto obliga a una emigración de los campesinos hacia la ciudad, a hacer más grande el problema social en las diferentes
en las diferentes comunidades. Entonces nosotros acompañamos, ¿verdad?, la propuesta de que se democratice lo que es el sistema de comunicación. El Estado solo tiene, creo, una emisora, la Radio Nacional de Honduras y Canal 8, que también lo quieren acaparar, ¿verdad?, otros empresarios, y dejar al gobierno sin un medio de comunicación para el pueblo. Entonces no es correcto para nosotros como campesinos que esto esté sucediendo. No va a faltar, creo yo, algún dueño de medio de comunicación que vaya también, como don Adolfo Facusé, a interponer un recurso de amparo, como es con la ley de exoneraciones y excepciones y franquicias, ¿verdad? Nosotros no vemos esta cosa así, porque creemos de que el país está en unas pocas manos que siempre nos han tenido, ¿verdad?, en la miseria. Entonces nosotros como campesinos, ¿verdad?, pedimos de que haya regulaciones en todo esto. Y también, ¿verdad?, en lo que son las compañías de celular, ¿verdad?, hay abuso exagerado en estas empresas, ¿verdad? Muchas gracias, presidente, por tomarnos en cuenta al sector campesino, y vamos a acompañar este proceso de modernización de las telecomunicaciones en este país. Muchas gracias. Doris Imelda Madrid. Bueno, buen provecho a todos. Mi nombre es Doris Imelda Madrid Cerón, actualmente como comisionada presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los medios de comunicación y el Instituto de Acceso a la Información Pública son hermanos de padre y de madre. Tienen el mismo marco regulatorio. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene la misma regulación internacional e igualmente se acopla a lo que es la Ley de Emisión del Pensamiento. Nuestro análisis como Instituto de Acceso a la Información Pública no será al proyecto de ley presentado por CELIBRE, sino relacionado con la libertad de expresión, dado que se ha debatido muchísimo la violación a lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública se encuentran íntimamente ligados, ya que el derecho de acceso a la información pública implica la concreción del derecho a la libertad de expresión, entendido en toda su amplitud y extendido a lo que hoy llamamos derecho a la información, que corresponde tanto la facultad de dar como de recibir información, cuyo ejercicio corresponde a toda persona, al sujeto universal, a todos y a cada uno de nosotros. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en su informe del año 2000 señaló el derecho a buscar y recibir y distribuir información no es solo un corolario de la libertad de opinión y expresión, sino un derecho en sí mismo, uno de los que sustentan las sociedades libres y democráticas. Se trata también de un derecho que dota de contenido al de participación, que a su vez se considera como fundamental.
El derecho de acceso a la información guarda una esencial relación con otros derechos humanos y contribuye a su efectivo ejercicio, tal como lo señala la Relatoría para la Libertad de Expresión en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año 2000. Es un sistema democrático, representativo y participativo. La ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales de participación política, votación, educación y asociación, entre otros, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información. Esto lo respeta el Estado de Honduras a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La publicidad de la información es un principio que es base de los mecanismos de transparencia, también contemplados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La publicidad de la información permite que el ciudadano pueda controlar la gestión pública, no solo por medios de una constatación de los mismos con la ley que los gobernantes han jurado cumplir, sino también ejerciendo el derecho de petición y de obtener una transparente rendición de cuentas. El acceso a la información pública, tal como lo expresa la Ley de Transparencia, lo siento, voy a tomarme un poquito más de tiempo, va a ser el postre. El acceso a la información, a la vez de conformarse como un aspecto importante de la libertad de expresión, se conforma como un derecho que fomenta la autonomía de las personas y que le permite la realización de un plan de vida que se ajuste a su libre decisión. El artículo 1 de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública tiene como finalidad el desarrollo y ejecución de la Política Nacional de Transparencia, así como el ejercicio del derecho de toda persona al acceso a la información pública para el fortalecimiento del Estado de Derecho y consolidación de la democracia mediante la participación ciudadana. También en este mismo cuerpo de ley, en su artículo 4, en su párrafo final, dispone que a su vez toda persona natural o jurídica tiene derecho a solicitar y a recibir de las instituciones obligadas información completa, veraz, adecuada y oportuna en los límites y condiciones establecidos en esta ley. Gracias. El respeto a la libertad de expresión queda plasmado una vez más en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando en su artículo 22 incorpora una disposición enteramente dedicada a los comunicadores sociales y que dice, prescribiendo que las autoridades están obligadas a dar protección y apoyo a los periodistas. Bien, muchas gracias. En el ejercicio de su profesión, proporcionándoles la información solicitada sin más restricciones que las contempladas en esta ley y las demás leyes de la República. Gracias. Cecilia Durán. Buen provecho a todos. Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Durán, soy productora independiente. Creo que este es un buen espacio y ha sido un llamado de atención para todos, el sector telecomunicaciones, comunicación, sociedad civil, para poder discutir sobre lo que opinamos que estamos viendo en nuestros medios de comunicación. Sí. Mi inquietud y lo que me gustaría platicar el día de hoy es sobre los contenidos. ¿Sí? Los contenidos que nosotros tenemos, en su mayoría, son contenidos hechos fuera del país, y nosotros estamos formando profesionales en casi todas las universidades encaminados a la comunicación, la producción, la publicidad y el periodismo. Por lo tanto, considero que sería importante una política de promoción a la producción audiovisual e interactiva.
Hasta el momento no hemos hablado muy poco de contenido en lo que se refiere a lo que tenemos que hacer con las audiencias. Tenemos que generar nuevas lecturas sobre lo que nuestra gente está acostumbrado a oír, que viene de fuera, pero lo que podemos generar de dentro es muy importante. Además, me parece que antes de hablar de regulaciones y censuras al contenido, debemos formar, y ya estamos formando a muchos. Hay muchos especialistas en producción, comunicación y publicidad que han salido fuera del país, está regresando y no tiene cabida en los medios de comunicación. Así que es importante eso. Pero para poder llegar a eso tenemos que generar un contexto competitivo. Estamos accediendo a medios de comunicación, a frecuencias, pero no estamos generando medios competitivos, que las audiencias los quieran ver. Pero estamos formando profesionales en eso. Así que de generar talleres, capacitaciones y nuevas formas de comunicación educativa, no solo civismo. ¿Sí? Tenemos un mercado local que tiene sed de ver tanto cine como de ver contenido de calidad hecho por hondureños y verse los hondureños en pantalla. Así que es importante que tomemos en cuenta el que cada vez que nosotros miremos un contenido en televisión, en la radio, las radios comunitarias han sido formadas por la necesidad de decir lo que la comunidad quiere decir. Pero ¿vamos a generar más señales, más frecuencias sin contenido? Creo que no. Debemos de aportar por ahí. Y para que los medios de comunicación subsistan una vez que ya está una señal creada, los anunciantes no se van a invertir dinero en una señal que nadie está viendo. Así que espero que eso sea tomada como una ley de promoción, una política de promoción a la producción audiovisual e interactiva, porque no solo estoy hablando de televisión, radio, sino que también de internet y otros medios y redes sociales. Gracias. Araceli Zúñiga. Gracias, señor presidente. En esta oportunidad estoy hablando como educadora, represento a la Universidad Católica de Honduras y nosotros coincidimos en que los postulados que usted manejó en un principio, que son el enfoque que tiene para el proyecto de reforma de la ley, coincidimos plenamente con ellos. Esos son los principios que nosotros también postulamos. Nosotros estamos iniciando una carrera de comunicaciones y la verdad es que nos da mucho gusto que estemos aquí porque los medios de comunicación sin comunicadores, pues no se puede. Y necesitamos definitivamente formar los comunicadores y eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con la ayuda de todos los comunicadores que ya tienen la experiencia y que podemos escucharlos en estos espacios. Sí nos da mucho gusto tener un nuevo marco regulatorio acorde con la realidad actual, ¿verdad? No podemos, las leyes tienen que estarse reformando de conformidad a las situaciones actuales del país, al movimiento globalizado, no se puede de otra manera, y qué bueno pues que se está haciendo con la participación de todos los sectores. Nos da mucho gusto, señor presidente, le agradecemos habernos invitado, muchas gracias, tengan buen provecho todos. Con Mario Valentín Sánchez. Bueno. Sí. Yo quisiera llamar la atención sobre algunas cosas generales, un poco doctrinarias. Hay un investigador y científico de la comunicación canadiense que hace tiempo dijo de que el mundo se había convertido en una aldea global. No significa que hoy podemos estar nosotros viendo los sucesos que las grandes corporaciones internacionales de comunicación quieren que veamos y de lo que quieren que hablemos en cualquier parte del mundo. Pero esto también los países como Honduras deben de tener en cuenta que con esto se pierde un poco la soberanía. Y aquí quiero preguntarle yo, por ejemplo, si en esa ley está incluido alguna forma de controlar el espectro radioeléctrico
del Estado hondureño, que es un bien común que debe servir para informar y para explotar en beneficio de todos los hondureños, pero que tenemos entendido que cualquier corporación internacional sin información puede penetrar este espacio, incluso así como se generan esas llamadas que llamadas crisis, y no son controladas. Entonces el Estado hondureño debe tener algún mecanismo, sé que hay, todos los países, la mayoría de los países lo tienen, para dejar entrar la comunicación que el Estado quiere y que va en beneficio del Estado. Segundo, aprovecho que también que este científico canadiense, que es muy estudioso de los medios de comunicación, dijo de que ahora no importa el mensaje que nosotros enviamos, prácticamente los medios de comunicación, y hay uno en particular que se ha convertido en el mensaje, casi es un mensaje. O sea que nosotros, la mayoría de la población, ya no discierne, ya no pasa por el espíritu crítico lo que recibe, sino simplemente, si lo dice la televisión, es cierto. Y eso debe ser también, de alguna medida, responsabilidad del Estado en ver qué es lo que el pueblo hondureño recibe, qué información recibe. Yo creo que en esta oportunidad nosotros no debemos de soslayar que en el país, igual que en la mayoría de los países del mundo, especialmente de América Latina, en las sociedades estamos enfrentados. Hay dos campos, los que quieren mantener el status quo, los que quieren mantener los beneficios que han venido recibiendo desde hace muchos años, y los que queremos avanzar y transformar. Y esos aparatos y estos medios de comunicación son parte de un aparato ideológico para mantener ese status quo. Hay que verlo así, como aparato ideológico. Son parte del aparato para formarle la conciencia, las actitudes, hasta la forma de razonar a las personas, a la mayoría. Yo le pregunto a muchos si están de acuerdo en que el pueblo hondureño siga recibiendo constantemente esos programas que nos vienen de afuera y que lo que hacen es degradar, ridiculizar especialmente a los latinos. Eso está el shock. Eso no es nada productivo. Es decir, y aprovecho también para lo que dijo el del Libertador, que yo conozco muy bien la situación de Cuba. El aparato ideológico y los medios de comunicación en Cuba están al servicio del pueblo, no de un partido. Están al servicio del pueblo. Y lo que quieren allá, que lo han querido en otras oportunidades, es que ese aparato ideológico sirva para elevar la conciencia y la cultura del pueblo, no para sumergirla y para mantenerla ignorante. Eso es lo que se quiere, que no se callen las cosas y que se hablen de las cosas que interesan a los pueblos. ¿De qué nos sirve a nosotros cuando estamos debatiéndonos en la inseguridad, cuando estamos debatiéndonos en la falta de educación y de oportunidades, estar viendo novelas de narcotráfico y del patrón y de ese tipo? Yo creo que esas cosas también deben de tomarse en cuenta. Muy bien, jóvenes, y para concluir ahí, don Mauricio Aguilar. Muchas gracias, presidente. Muchos de los aspectos que nosotros queríamos abordar han sido profundamente dichos por ustedes. Sin embargo, hay unos que merecen la atención rescatar. En primer lugar, sí es importante establecer una diferenciación entre las grandes corporaciones que poseen el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de la información, y de aquellos medios que están surgiendo y que en la lucha cotidiana se están desarrollando como tales. Pues a esos medios les mandamos un mensaje de respaldo desde la comisión, y que desde este espacio de trabajo vamos junto a ellos a contribuir al desarrollo del sector, siempre en beneficio de las grandes mayorías. Lo otro que queríamos establecer nosotros es que no olviden en ningún momento el enorme negocio que representan las telecomunicaciones. Un negocio multimillonario que genera gigantescas ganancias en todas partes del mundo, y Honduras no es la excepción. La excepción podría ser en Honduras, a dónde están yendo a parar esas ganancias. Mientras en otras economías emergentes, como las de América del Sur y México, este sector aporta cantidades importantes para que los estados desarrollen programas de desarrollo a través de sus recursos. En Honduras, este sector, su aporte es, si no es un mínimo, es un aporte pequeño en función de lo que
de lo que genera. Y esto sucede simplemente porque el ente regulador CONATEL en efecto está debilitado, pero no está debilitado porque ha tenido 1 o 2 presidentes en el presente gobierno. Está debilitado porque el peso gigantesco de los intereses de las grandes corporaciones que amasan riquezas se ha impuesto sobre CONATEL y la agenda de CONATEL ha sido escrita por esos intereses, privilegiando el interés de los particulares en detrimento del interés de la nación. Ningún país puede salir adelante en la actualidad si no es con el impulso que le da la empresa privada, y eso lo sabemos. Por lo tanto, el Estado debe apoyar la iniciativa privada y debe fortalecerla. Pero ningún Estado, ningún gobierno puede supeditar el interés de las corporaciones al interés del pueblo, al interés de todos los hondureños. El interés primario que se debe proteger desde un ente regulador, desde un ente estatal como CONATEL, es el interés de las mayorías. Y la riqueza que producen las telecomunicaciones debe estar al servicio del pueblo hondureño sin desmejorar la inversión privada, que hay que velar también por ella en un justo equilibrio. Y en el tema de la libertad de expresión, ya muchos se han referido al respecto y solamente nos resta complementar diciendo, la libertad de expresión es un derecho legítimo que lo abrazamos nosotros también, no desde que asumimos el cargo como comisionado en CONATEL, sino desde mucho antes. Pero esa libertad de expresión está preñada también de una responsabilidad de lo que se informa y lo que se difunde. Y más allá, tiene sus propias limitantes naturales en los otros derechos que son vecinos de la misma, como es el derecho de la población a recibir información de calidad, información edificante y información que contribuya al fortalecimiento de la persona humana y a su formación integral. Pero si el ejercicio de la libertad de expresión lleva por sí la defensa de intereses mezquinos y de intereses no relacionados al desarrollo integral de la sociedad, yo creo que eso es revisable. Y desde el ente regulador tenemos la obligación de revisarlo y de tomar las medidas que sean necesarias sin conculcarle derechos a nadie. Por último, nosotros queremos manifestar nuestro enorme placer por estar compartiendo aquí con importantes sectores de la sociedad civil, organizada y no organizada, campesinos, trabajadores, organismos internacionales, cooperantes, representantes de instituciones del Estado, de las universidades públicas y privadas, y decirles que desde este espacio nosotros no vamos a hacer más que servirles y contribuir a que el sector de telecomunicaciones sea lo que es en otras sociedades del mundo, un sector que contribuye al desarrollo de las sociedades y que genera riquezas para todos, no para unos 4. Solamente, gracias. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Entonces, llegaríamos el documento, nos miraríamos el viernes de nuevo, a las 9, les agradecemos mucho. Por favor, tráiganos, mira, ha sido un día extraordinario, o sea, yo una vez me convenzo que escuchando aprende más uno, que bueno, impresionante lo que hemos recibido de ideas innovadoras que de repente no contemplamos en el documento. Entonces el documento se lo van a entregar, por favor, revísenlo, hagan lo que ustedes consideren, agreguen, para que vayamos ya consolidando una propuesta que al llegar al Congreso seguramente va a seguir el espacio, ¿vale? Pero vamos con una propuesta, Anita. Buenas tardes a todos y a todas. No, únicamente para rogarles en el marco de esta petición que ha hecho el presidente Lobo Sosa, que sus observaciones puedan venir por escrito o enviadas a mi correo electrónico, el cual todos y todas los aquí presentes lo tienen, para poder facilitar la discusión e ir pensando en los detalles logísticos del encuentro del día viernes. Gracias. Un tema tal vez ahí adicional, en lo que decía la joven Durán, que voy a indicarle al Miguel Bonilla, porque el canal del Estado pudiese cumplir una función
muy importante, dando los espacios para que podamos de alguna manera ver. Le agradecería a Durán si puede ver con Miguel Bonilla, para ver, porque usted nos señala algo que podíamos, que no estamos en realidad, como dicen, algo innovador, en el sentido de lo que podemos hacer. Entonces, si en algo podemos usar el canal del Estado para eso, sería excelente. Entonces, le agradecería que, o sea, estamos dispuestos a dar los espacios que sean necesarios para que podamos ver qué podemos hacer. Y estoy seguro que también el canal 20 del Congreso puede servir en eso, en establecer un mecanismo que permita que se vea de parte de lo que es el Estado, el mismo canal del Estado, una innovación en lo que es la producción y la difusión de las ideas. Longino Becerra, vamos a ver. Muchas gracias, señor presidente. Mi nombre es Héctor Longino Becerra y soy el director ejecutivo de CELIBRE. Verdad que, como ustedes bien ya saben, pues es una organización cuya función es la defensa y promoción del derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública, y que tenemos 10 años ya de estar en estos aportes al Estado de Honduras. Y por supuesto manifestar que uno de los objetivos, cuando CELIBRE hace aproximadamente 9 meses empezó a trabajar en esta propuesta, era precisamente que el tema de las telecomunicaciones, la información, el acceso a la información pública, los problemas de los comunicadores y periodistas en nuestro país, fuera un tema que fuera abordado desde todos los sectores sociales, porque definitivamente estos temas tienen que ver mucho con la responsabilidad y con la participación de toda la ciudadanía. Sabíamos entonces que cuando hiciéramos circular nuestra propuesta, que no es la única, ¿verdad?, porque hemos consensuado parte de esta propuesta con el gobierno en reformas a la ley marco del sector telecomunicaciones, iba a causar malestar, alegría, desacuerdos y contento en todos los sectores, ¿verdad? Por lo tanto, era una propuesta que sirviera, como bien se definió con la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos, como documento base para poder tocar el tema que nos interesa a todos por igual, y que la gran mayoría en este país ha sufrido las consecuencias de un monopolio que definitivamente sí existe en las comunicaciones y en las telecomunicaciones. Lo importante hoy entonces es que el tema está en la mesa de discusión en todos los sectores. CELIBRE venía socializando su propuesta en 4 ciudades del país, y tengan seguro de que también en estas regiones, ¿verdad?, hay enormes aportes, porque se han sentido parte de un tema que nunca había llegado a sus comunidades. Y eso es definitivamente lo valoroso, o el valor que tiene, ¿verdad?, esta propuesta. Por lo tanto, en este documento solamente se abordan las reformas a la ley marco del sector de comunicaciones que hemos consensuado con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, pero que también hay un compromiso de parte de CELIBRE, de parte de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en poder abordar también reformas a la ley de la libre emisión del pensamiento, tratar el tema de los deberes y derechos de los comunicadores, aunque definitivamente sabemos que la ley de la libre emisión del pensamiento contempla mucho de esto, y asimismo el Código de Ética del Colegio de Periodistas, es necesario reconocer otros, como la relación o lo que se conoce como la cláusula de la conciencia, para que el periodista independiente que tiene su medio de comunicación no se le coarte su derecho a expresar, aún pagando un espacio comunicativo. Esas son las cosas que definitivamente debemos de abordar desde el punto de vista de los gremios de periodistas y comunicadores independientes. Y
Finalmente, expresar de que, como bien aquí se ha dicho, el derecho a la libertad de expresión no es exclusivo de la prensa ni de los periodistas. El derecho a la libertad de expresión es el derecho universal que le corresponde a cada ciudadano y ciudadana en cualquier parte del mundo, y que Sé Libre está dispuesto a que este derecho a la libertad de expresión sea precisamente eso, el derecho a comunicarnos libremente. Muchas gracias. Miren, la invitación que se hizo fue bastante amplia, ¿verdad? Y yo públicamente lo dije, no recuerdo, fue el día martes, creo que fue. Dije públicamente, hice invitación pública para que no dijesen después que no se invitaba a algunos sectores, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes sepan pues que es posible que hayamos omitido a alguien, ¿verdad? Pero estaba escuchando un comunicado de la Asociación de Medios, que la llaman. Fueron invitados, pero no vinieron, ¿verdad? El de la CIP fue invitado, pero no vino tampoco. Entonces les digo, pues, porque quiero que sepan que sí se han invitado, a los que más dicen que no se invitan. Y varios otros. Muy bien, entonces les agradecemos mucho. Nos vemos el viernes con todas sus observaciones ahí. Y como les digo, algo muy, mírenme por favor, antes de que se nos vayan, no olviden que pueden hacer uso de lo que cualquiera dijo, ¿verdad? No olviden eso. De lo que cualquiera dijo pueden hacer uso para su propuesta, ¿no?